You are now unmuted. Muy buenos días, estimados estudiosos. En este caso, eh, pues vamos a hacer una revisión sobre algunos conceptos referentes a los riesgos específicos para nuestro segundo módulo en la asignatura Análisis de Riesgos Industriales. Entonces, pues como ustedes vieron ahí en el material de estudio, se mencionaron algunos riesgos, digámoslo así como peligros latentes y posibles recomendaciones para prevenirlos, en nuestro caso de estudio que es la industria cementera. Entonces en esta presentación vamos a hablar un poco más de manera general, dado pues todos esos tipos de riesgos que están presentes en la mayoría de las industrias y a veces no como tal en industrias pesadas, pero sí unos riesgos que son muy generales y que pueden estar presentes en cualquier tipo de labor profesional que nosotros estemos desempeñando. Entonces, pues vamos a ir haciendo la presentación. Igual les confirmo que esta grabación queda montada ahí en la plataforma para que la revisen pues posteriormente. You are now muted. Tu vocecita quedó grabada ahí en el registro. You are now unmuted. Listo, entonces vamos a comenzar, vamos a denotar algunos de los riesgos más comunes, digámoslo así, clasificando su origen, dado que hay riesgos que según el origen pues van a tener unas características particulares. De este tipo de riesgos pues ya hemos hablado anteriormente. Vamos a especificarlos un poco más, pues para complementar un poco esos conceptos que vimos en este módulo 2 y a fin de ir concluyendo el estudio del análisis de riesgos industriales. Bueno, iniciamos hablando de los riesgos biológicos. Este pues es un icono típico siempre que hablamos de riesgos biológicos y pues actualmente con el caso de la pandemia que estamos viviendo, pues es un icono que nos estamos encontrando como muy seguido, ya sea navegando por internet o en las redes sociales, dado por la complejidad de ese virus que está enfrentando la humanidad en este momento. Siendo más concretos cuando hablamos de riesgos biológicos, mencionamos todo ese conjunto de microorganismos como el virus, toxinas, secreciones biológicas, tejidos, órganos corporales, ya sean de humanos o de animales, presentes en distintos ambientes laborales. Es decir, que cuando hablamos de un riesgo biológico nos referimos a esos riesgos que tienen un origen en un ser vivo o tiene un origen de estilo orgánico, de tipo orgánico, que al entrar en contacto con el organismo, pues directamente de los trabajadores, pueden desencadenar en una serie de infecciones infectocontagiosas, en reacciones alérgicas o en cualquier tipo de efectos negativos para la salud. Si bien estas manifestaciones, cuando nos referimos a riesgos biológicos, en ocasiones se refieren concretamente a esos síntomas que puede sufrir un empleado o un operario al momento de ejercer su labor. Hablemos de algunos casos concretos, por ejemplo, para el caso de las minas, en la mayoría de las ocasiones las minas están situadas en ambientes, pues por decirlo de alguna manera, un poco hostiles si, alejados de las ciudades o de los municipios, en donde los operadores se pueden ver enfrentados a una serie de riesgos biológicos que pueden atentar contra su vida. Específicamente, si hablamos de zonas cálidas, que el caso de las minas o de las cementeras, es común que estas instalaciones se hagan en zonas cálidas. Ahí van a haber una serie de elementos de tipo biológico que pueden atentar contra la integridad de los seres humanos. Por ejemplo, acá en Colombia, el caso de los insectos, hay insectos
que tienen un riesgo dado pues esas enfermedades que producen. Ustedes han escuchado el caso del Zika, por ejemplo, del chikungunya, eh, los pitos que transmiten leishmaniasis, todas esas enfermedades que dado el ambiente un poco hostil en el que se esté trabajando, pueden afectar la vida de las personas. Igualmente en zonas desérticas, pues los empleados están expuestos a serpientes, a roedores, como las ratas o otro tipo, y no, digamos que no pueden tener como tal un contacto directo, pero sí pueden afectar otras constantes del diario vivir de los operadores. Es decir, que si estamos en un ambiente alejado de la ciudad y hay un brote de ratas, por ejemplo, y las ratas caminan por los alimentos antes de ser preparados, esos alimentos pues van a quedar contaminados y al momento del operador consumir ese alimento pues va a haber un riesgo que pueda afectar su salud a futuro, ¿cierto? Bueno, hablando un poco sobre esto, sobre los métodos de transmisión, entonces pues ya los podemos definir. Esto muy dado a los riesgos biológicos, pero también están presentes en otros tipos de riesgos de los que vamos a hablar más adelante. Inicialmente la vía respiratoria, entonces pues esos microorganismos cuando entran al sistema por vía respiratoria, y tenemos el caso concreto del virus, el, el COVID pues entra por vía respiratoria al sistema de las personas y una vez dentro del organismo pues empieza a desencadenar toda esa serie de síntomas que ustedes pues ya conocen. Por vía dérmica, entonces es cuando tenemos contacto directamente eh, con la piel. Entonces si tenemos una exposición a la piel de tenemos contacto con la piel, pues por ejemplo con un insecto que al momento en que el insecto pues haga alguna acción, porque como decimos popularmente, por ejemplo que nos pique una avispa o algo parecido, ese contacto es de tipo dérmico y empieza pues al entrar esas toxinas que tiene el insecto en el cuerpo, empieza a desencadenar pues todos esos efectos. Vía digestiva pues es cuando consumimos alimentos que están en mal estado o alimentos contaminados que también pueden ser de origen eh, biológico. Por ejemplo, si nos comemos un pedazo de carne que está en mal estado, que tiene hongos o que tiene microorganismos de descomposición, eso nos va a afectar directamente. Y otros pues ya serían de tipo peren, parenteral, que ya es cuando sufrimos pues una herida concreta y pues en esa herida se van a transmitir algunas enfermedades, el caso del tétano, ¿cierto? Cuando estamos operando algún equipo y nos cortamos con el equipo o tenemos una alteración en nuestra piel por ese equipo, si no lo sabemos cuidar acertadamente, pues vamos a sufrir bastantes consecuencias, se nos va a infectar la herida y puede llevar pues al desarrollo de un tétano o de cualquier otro tipo de enfermedad de esas características. Bueno, los riesgos físicos nos referimos a estos como aquellos que sean por condiciones ambientales, ya sean de ambientes naturales o de ambientes artificiales en un campo de operación. Y estos riesgos pues son los que involucran directamente las acciones de las personas y dependiendo de la intensidad, la exposición y la concentración, puede ser mayor el efecto que tenga en alterar la salud de las personas o puede ser menor. Entonces, cuando hablamos de intensidad y exposición, vamos a definir algunos, por ejemplo, el ruido. Si nosotros trabajamos en un ambiente en el cual se presenten ruidos porque hay motores o porque hay turbinas, ese tipo de maquinaria generalmente pues hacen mucho ruido, ¿cierto? Y esos ruidos puede ser que inicialmente no tengan una alteración concreta en la salud de las personas,
Pero si un operador todos los días está en, digamos, en ese sector donde están las máquinas, donde están los motores, y todos los días está expuesto a ese ruido constante, a un mediano o largo plazo va a empezar a presentar algún tipo de síntomas dadas a ese ruido. Puede ser que empiece a perder audición, o puede ser que escuche picos de ruidos más altos, bueno, distintas alteraciones que se pueden dar en ese ámbito. Por lo general, o digamos que por esas causas de esas exposiciones y esas intensidades, siempre se debe usar los elementos de protección personal. Entonces, en escenarios donde tenemos muchos ruidos, por lo general vamos a encontrar este tipo de iconos, ¿cierto? Que nos indican que debemos estar protegidos correctamente para prevenir alteraciones que se pueden presentar en la salud. Siempre es recomendable en una planta en la cual se tengan altos niveles de ruidos que los operadores roten para que ellos no todo el tiempo estén en contacto o en exposición a esos altos niveles de ruido. Bueno, otro riesgo es dados los efectos de iluminación. Y es que la iluminación puede presentar un riesgo, ya sea a mediano o largo plazo, y pone en dificultades, por ejemplo, el sistema de visión de las personas, o sea, puede alterar la visibilidad en los ojos. Un escenario concreto es en las plantas de soldadura. Ustedes pues han visto que dependiendo del tipo de soldadura se produce un haz de luz, y ese haz de luz es bastante potente, o sea, tiene una luminosidad bastante grande. Si no estamos protegidos correctamente, ustedes han visto que este tipo de operadores pues tienen una máscara que tiene una serie de filtros en el visor para poder proteger su visión de esos haces de luz que se presentan en el momento de la soldadura. Si no protegemos adecuadamente al operador con este tipo de elementos, puede llevar a que esos haces de luz con intensidades tan grandes eh, empiecen a causar cierto tipo de efectos en su visión, y se da el caso en que el operador puede quedar completamente ciegos por no protegerse correctamente. Y es que en estos casos pues digamos que las personas sienten un dolor en los ojos al ver esos haces de luces. Nos pasa, por ejemplo, cuando intentamos mirar al sol, que como presenta una luminosidad tan grande, altera nuestro modo de visión y no somos capaces de sostener la mirada por más de 3 segundos directamente al sol, ¿cierto? Entonces es importante tener cuidado con esos campos en donde se presenten este tipo de características. Bueno, otra sería la vibración. Entonces también cuando estamos trabajando con maquinaria grande, se va a producir una vibración que depende del sector, pues va a ser más grande o, o va a ser menor. En el caso de la industria cementera, ustedes vieron ahí que se utilizan unos molinos, como por ejemplo los molinos de bolas. Ese tipo de molinos generan una vibración bastante grande, y si hay un operador que constantemente esté pues encima de ese molino, su cuerpo está expuesto todos los días a esa vibración. Esa vibración con el tiempo va a generar una serie de síntomas que pueden llevar a desencadenar en una enfermedad a futuro. Entonces hay que tener cuidado. Hay casos, por ejemplo, de desprendimiento de córneas dada la vibración que generan las máquinas. En otros casos se pueden presentar eh, cálculos en los riñones también por esa vibración, y cuando no se toman las medidas concretas. Son unos casos puntuales, pero pues hay muchos tipos de enfermedades dadas por los efectos de la vibración. Temperaturas extremas, entonces cuando trabajamos con hornos, con calderas, los operadores constantemente están expuestos a altas temperaturas. Y si no hay protección adecuada en esos tipos de sistemas, o sea, un traje que garantice la protección del operario cuando está en contacto con los elementos de trabajo en esas temperaturas. Lo vemos, por ejemplo, en las plantas de fundición de acero, en las cuales los operadores tienen que manejar acero
que está en forma líquida dada a su temperatura, entonces ellos tienen que estar correctamente protegidos, ya sea con trajes o ya sea con guantes, con botas, para garantizar pues que no se vayan a presentar accidentes. Presiones atmosféricas altas, esto es sobre todo en la industria que trabaja en ambientes submarinos. Cuando un operador entra y se sumerge en un ambiente submarino, el agua ejerce una presión dada por la presión atmosférica, que si ese operador no está correctamente protegido, esa presión puede llevar a que se produzcan una serie de síntomas que pueden directamente afectar su vida, es decir, que internamente los órganos no pueden resistir una presión tan grande y pueden empezarse a dañar internamente. Por lo tanto, en este sector es obligatorio el uso de trajes especiales para poder salvaguardar la integridad de los seres humanos. Y el tema de las radiaciones, pues van a ser las ionizantes y las no ionizantes. Esas ionizantes son las que están en la capacidad de traspasar los muros, de traspasar un cuerpo. Y las ionizantes, pues son aquellas en las cuales el cuerpo va a absorber todas esas radiaciones y eso puede llevar a mutaciones directamente en los órganos. Si ustedes pues han escuchado los casos concretos de esos efectos tan nocivos y tan negativos que se dieron, por ejemplo, en la planta de Chernobyl para las personas que vivían cerca, ¿cierto? O sea, efectos que trascienden las generaciones, dadas ese tipo de radiaciones que se dan en este tipo de sectores. Entonces, la conclusión de esta parte de los riesgos físicos es la importancia de, bueno, y en cualquier tipo de riesgos, la importancia de los elementos de protección personal. Bueno, los riesgos químicos muy comunes en la industria farmacéutica, en la industria petrolera o en cualquier tipo de industria donde se utilicen sustancias químicas. Comúnmente pues nos vamos a encontrar este tipo de iconos que nos indican los riesgos químicos y en este caso pues nos especifican que son materias corrosivas que pueden afectar directamente digámoslo así, un órgano concreto o pueden alterar la piel específicamente, dada también la intensidad o el grado de concentración que tengan esos agentes químicos. Entonces acá pues hablamos de polvos orgánicos e inorgánicos, en un caso concreto en la industria cementera, todas esas partículas que desprende, por ejemplo, la caliza o el clinker al momento de su manipulación, si nosotros absorbemos todos esos polvos, pues puede llevar a generar una serie de inconvenientes directamente en los pulmones, ¿cierto? Ya serían pues a veces cuando hablamos de residuos orgánicos, es decir, aquellos que tienen alguna relación de tipo biológico. Entonces, por ejemplo, una planta que suelte un polen y nosotros estamos en un sector en el cual no estamos protegidos y tenemos contacto con el polen de esa planta, pues ese sería un polvo orgánico que puede llevar alteraciones en la salud. Los orgánicos pues ya son cuando trabajamos con materiales en concreto, como el caso de los polvos generados por la caliza. Las fibras pues tienen una serie de inconvenientes también de tipo químico. Si hay un desprendimiento en una fibra de un material y esa fibra pues tiene contacto directo con nuestros organismos, pueden llevar a producir también alteraciones. Podemos mencionar acá el caso concreto del asbesto para la producción de distintos elementos en el sector de la construcción. Ustedes han escuchado pues que el asbesto ha tenido una serie de, de demandas o de repercusiones en la salud de los operarios que durante muchos años manejaron este tipo de material, dado a que es una estructura tóxica, ¿cierto? Para el ser humano y a largo plazo pues llevó a generar una serie de inconvenientes, entre los más comunes el cáncer. Otros elementos pues pueden ser los líquidos. Cuando, cuando hablamos de líquidos pues pueden estar en estado de nieblas o de rocíos. Entonces si se está rociando un campo en el cual se esté cultivando algún tipo de material o de elemento o de alimento y se está rociando un pesticida para eliminar plagas,
y el operario pues tiene contacto con el rocío de ese pesticida, lo absorbe, seguramente pues se va a intoxicar o va a tener algún inconveniente en su salud. Lo mismo pasa con el tema de los gases y vapores. Entonces, en esas industrias en las cuales se manejan gases, por ejemplo en la industria petrolera, en la que constantemente hay gases que pueden alterar la salud de las personas. Por eso en este tipo de industrias se utilizan los sensores que determinan la toxicidad de esos gases que se están utilizando, y esos sensores indican esa concentración de esos gases, y en caso de una emergencia pues habría que evacuar al personal de la zona, dado que la intensidad de los gases es bastante grande. Y en el sector metalúrgico pues también vamos a tener una producción concreta de distintos humos al momento de manipular esos materiales como el acero. Ustedes han visto pues que se desprende una serie de humos que al absorberlos o al estar en contacto sin la protección característica pues van a afectar nuestra salud. Bueno, el material particulado tiene también mucha relación, sobre todo con la parte de los polvos. Entonces eso hablando de riesgos químicos. Y estos son muy comunes en cualquier sector industrial. Puede ser industria pesada, puede ser una oficina, puede ser un taller, puede ser la relación que tenga el chofer de una buseta con, con los pasajeros, etc. Entonces son los riesgos psicosociales y los definimos como aquellas condiciones psicosociales cuya identificación puede generar efectos negativos para la salud de los trabajadores o directamente en el trabajo. Las clasificamos ahí como se muestran en el gráfico. Tenemos las intralabores, estas son las que se presentan en el sector laboral concretamente. ¿Cuál es la más común? El exceso de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando el jefe está presionando al operador, pues digamos de una manera excesiva, ¿no? De que tiene que cumplir con las metas y todo el tiempo está presionándolo. Eso lleva a que se genere un estrés en el trabajador que a la larga va a tener efectos negativos en su salud. Aparte de esto, pues hay que discriminar estos dos que tenemos acá, como las condiciones individuales o las condiciones extralaborales. ¿A qué vamos con este tipo de características? Y condiciones individuales puede ser alguna situación concreta que esté atravesando el operador en ese momento. Puede ser una condición relacionada con, por ejemplo, que tiene conflictos con un compañero dentro del trabajo. Y esa serie de conflictos genera también un estrés que lleva a lo mismo que hablamos en el caso anterior. O puede hacer que el operador esté atravesando por una situación difícil con su familia. Puede ser que alguno de los miembros de su familia esté enfermo y esté en riesgo de perder la vida. Entonces, esa presión constante que tiene el trabajador pensando en la seguridad de su familia o de su familiar enfermo puede generar, pues, por un lado, que no haga su trabajo correctamente, porque como se dice, su mente está en otro lado, o también que altere la presión. Si es una tarea complicada, pues ustedes saben que cualquier eh, desconcentración que se tenga en un momento determinado puede generar un accidente que ponga en riesgo su vida, ¿cierto? Entonces este tipo de riesgos psicosociales están presentes en casi cualquier tipo de sector industrial. Hay que tenerlos muy presentes y hay que saber evaluarlos. Por eso las compañías suelen tener un departamento de recursos humanos, y en ese departamento de recursos humanos hay psicólogos que están prestos a poder establecer este tipo de riesgos para corregirlos y no poner en riesgo la operación de esa empresa. Listo. Bueno, hablamos ahora de los riesgos biomecánicos. Entonces son aquellos que los definimos como esas condiciones que, dadas las exigencias físicas y mentales que se le imponen al trabajador, pueden incrementar la posibilidad de que se produzca un daño. Entonces los clasificamos de la siguiente manera, como los referentes a la postura, al esfuerzo, a los movimientos repetitivos o a la manipulación de cargas. Cuando hablamos de postura, esas posturas que constantemente tiene un operador y que es,
digamos que se repite mucho a lo largo del día, a lo largo de la semana y a lo largo de los años. Si un operador se dedica solamente al manejo de camiones, por ejemplo, fíjense ustedes que si todo el tiempo va a estar ahí manejando el camión, esa postura a la larga puede llevar a que tenga inconvenientes en la columna, ¿cierto? Es una de las causas comunes que se presentan en este tipo de operarios. Esas posturas mantenidas o forzadas, cuando hablamos de mantenidas, es si todo el tiempo está en una determinada posición. Eh, Nombremos acá, por ejemplo, una persona que se encarga todo el tiempo de digitar. Entonces él está todo el tiempo con sus manos sobre el teclado, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Esa es una postura mantenida que si no hay una correcta adecuación del espacio y si no se hacen las actividades que nosotros conocemos como las pausas activas para poder distensionar el cuerpo, a la larga o al mediano plazo van a incrementar el riesgo de que se presenten condiciones que afecten su salud. Las posturas forzadas, entonces, si un operador en el sector automotriz, entonces ustedes han visto que se tiene que meter debajo de los vehículos para hacer los, los ajustes respectivos. Entonces forzada, digámoslo así, porque está en contra de una posición natural y el tener que tener los brazos levantados todo el tiempo, es, eso pues lleva a un gasto físico. Gravitacional pues son esas acciones posturales que hacemos que van en contra de la gravedad. Acá se aplica también el caso del operador que está digitando constantemente. El hecho de tener los brazos extendidos, digamos que genera un peso sobre que va en contra de la gravedad porque tiene que tener pues sus brazos levantados y eso pues a la larga también puede producir una serie de inconvenientes que se verán reflejados en la salud. El tema del esfuerzo, entonces pues cuando hacemos un esfuerzo concreto para una actividad en específico, entonces si estamos ajustando una línea de petróleo. Entonces tenemos que hacer el ajuste de las tuercas concretamente para la juntura de los tubos. Entonces esa fuerza que nosotros aplicamos es un esfuerzo, ¿cierto? Esos esfuerzos pues pueden llevar a alteraciones dado que si pues no nos cuidamos correctamente o si el operador no está en condiciones de hacer esos esfuerzos. Por ejemplo, si es una persona de edad avanzada y se pone a hacer esos esfuerzos, pues puede generar algún tipo de inconveniente en su salud. Movimientos repetitivos. Entonces, si alguien está todo el tiempo haciendo una misma actividad y se prolonga durante el día, se prolonga durante la semana, durante el año, aparte pues de factores psicológicos, también hay factores físicos que se pueden ver alterados. Un operador que todo el tiempo esté doblando varillas en un taller, entonces imagínense toda la vida doblando varillas, a la larga pues va, va, van a presentarse varios síntomas. Y la manipulación de cargas, entonces pues tiene mucho que ver con el tema de los esfuerzos. Si al momento de manipular cargas el operador no está en las condiciones de hacerlo, pues eso puede llevar a que se produzca, por ejemplo, una hernia. Si está cargando algún tipo de material bastante pesado y su condición física no le da para transportar ese material en grandes distancias, eso se ve traducido, pues puede ser en la generación de una hernia o en alteración de algún tejido, eh, digámoslo así, la presión que hacen las cajas sobre el cuerpo, entonces también puede llevar a que se corte la circulación, etcétera. Entonces son muchos riesgos de tipo biomecánico que constantemente están expuestos los operadores en cualquier tipo de industria. Y los riesgos de seguridad pues son aquellos que involucran condiciones peligrosas, dada pues una máquina en concreto, un equipo o algún objeto. Y sobre todo en la industria pesada es muy común este tipo de riesgos cuando no se toman las medidas de seguridad. No solamente el tema de tener puestos los equipos de protección personal, sino de que todo el espacio de trabajo esté correctamente delimitado, indicándole a los operadores cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar. Y cualquier
falla que se tenga, dados esos riesgos, pues generalmente eh, pues llevan a que ocurra algún tipo de accidente. Por eso pues lo vemos cuando nos indican que no se puede dejar entrar a una persona en concreto, o sea, no se deja que entren personas particulares a la empresa, dado que una persona en particular no conoce las condiciones de operación de una empresa y puede llevar a que por la presencia de ella dentro de la instalación se presenten peligros que pueden causar daños o conflictos en las personas. Estos pues tienen mucha relación con los que ya hablamos, los que hablamos hace un momento. Entonces, los tipos mecánicos pues son aquellos que se dan específicamente por una máquina en concreto, ¿cierto? Los tipos eléctricos pues son esos sectores en donde se manejan altos voltajes o altas corrientes que si un operador no está completamente protegido y se le da por tocar un cable de alta tensión, seguramente pues se va a electrocutar. Los de término locativo se refieren en sí al espacio de trabajo. Entonces, pues que todo esté señalizado, el tema de las áreas de trabajo delimitadas, las famosas líneas amarillas que aparecen en el piso, etcétera. Los de tipo tecnológico, entonces pues cuando no se cuentan con los equipos adecuados para una correcta operación, entonces hay una falla tecnológica ahí que puede llevar a un riesgo de seguridad. Esto sobre todo en las plantas que estén automatizadas, dado que uno de los objetivos de la automatización es prevenir que ocurran accidentes. Entonces un caso concreto es si estamos en una industria que lleve un líquido a altas presiones, ¿cierto? Si tenemos una tubería, hay un sensor que nos está indicando la presión de ese líquido, de ese fluido que está transitando por ese tubo. Si el sensor no está ajustado correctamente, puede ser que la presión que nos esté mostrando no sea la real. Y si vamos a hacer alguna acción como abrir una válvula o hacer alguna acción de control, y si la presión no es la correcta, pues seguramente va a ocurrir un accidente. Entonces, la idea del aspecto tecnológico es tenerlo muy bien calibrado para prevenir ese tipo de problemas que se puedan presentar. Accidentes de tránsito, pues lo vemos muy común en las plantas o en las instalaciones en las que hay vehículos que transportan material. Para nuestro caso de la industria cementera, pues esas plantas que transportan las piedras y si están subiendo por una pendiente y se cae una roca y le cae un operador, entonces pues es considerado un riesgo de tránsito, un accidente de tránsito. O si un operador se, se mete en la carretera de tránsito de cualquier vehículo y a veces estos vehículos pues no tienen un campo de visión completo, entonces la persona que va manejando el vehículo no alcanza a ver al operador que estaba en el camino, pues lo va a arrollar, entonces sería un accidente de tránsito. Los públicos pues tienen que ver directamente con el tema de los servicios públicos, si se cuentan con las condiciones adecuadas, con el tema de agua potable para el consumo, el tema del gas para la operación, etcétera. El trabajo en alturas, entonces pues ustedes ya conocen que hay que tener los elementos de protección, dado que una caída en una altura pues eh, seguramente va a quitar la vida a un operario o si no le quita la vida le va a dejar secuelas para el resto de su vida. Y la última pues era respecto a los espacios reducidos. En muchas plantas se da que el espacio no es muy grande, entonces los espacios de movilidad de los operadores son muy reducidos o son muy pequeños o hay pasillos en los que solamente puede transitar una persona y hay mucho personal, entonces no es una condición segura para que trabajen los operadores. Y ahora hablamos de los riesgos relacionados por fenómenos naturales. Entonces son todos aquellos provocados por algún tipo de fenómeno natural, en la cual se pueden ver afectadas las integridades del trabajador, concretamente de la infraestructura o de la continuidad de los procesos. Piensen ustedes en una planta
una instalación eléctrica que lleva energía eléctrica a una ciudad y hay una tormenta pues que tiene lluvias, que tiene rayos. A veces la intensidad de esa tormenta puede alterar el funcionamiento correcto de una instalación eléctrica, ¿cierto? Dada pues esos altos niveles de voltaje que maneje una, una instalación de este tipo. Las condiciones atmosféricas en la montaña, perdón, en la tormenta y esas precipitaciones que tienen, que hacen que cambie el ambiente, también pueden llevar a que ocurran inconvenientes. O por ejemplo cuando llueve mucho en una instalación cualquiera y se inunda la instalación por esa cantidad de lluvia que está cayendo. O se puede desbordar un río y pues por ese desborde del río, si la planta estaba cerca al río, pues se va a inundar la instalación o van a haber inconvenientes de ese tipo. Si hay un terremoto, por ejemplo, y digamos que la infraestructura no soporta el movimiento telúrico que presenta por el terremoto, pues la instalación seguramente va a tener muchos daños, van a correr en riesgo la vida de los operarios, les puede caer una máquina encima, una instalación encima. Entonces todo este tipo de riesgos dados por los fenómenos naturales son importantes tenerlos en cuenta. Por eso cuando hablamos del cálculo de riesgo por fenómenos naturales, tenemos en cuenta esa ecuación que está ahí, la peligrosidad por la vulnerabilidad, es decir, la cantidad de peligro que puede generar el riesgo natural y la vulnerabilidad de nuestra planta, es decir, qué tan vulnerable, qué tan abierta al daño puede ser una instalación y la capacidad de respuesta. Entonces, si por ejemplo está lloviendo mucho y notamos que se puede inundar la planta, entonces, ¿cuál sería la capacidad de respuesta? Entonces, la velocidad para cerrar los procesos, para cerrar las instalaciones abiertas, para parar el proceso si así lo requiere. O en el caso de la instalación eléctrica, pues ya habría que apagar los generadores, ya habría que apagar los transformadores, porque notamos que el fenómeno natural puede causar daños. Entonces, esa capacidad de respuesta limita el riesgo presente por un fenómeno natural. Y bueno, ya para finalizar, hablamos un poco sobre la jerarquía de los controles, dada pues ese análisis de riesgo que nosotros estamos haciendo. Cuando hablamos de jerarquía de controles, entonces es identificar esas fuentes que producen los daños y hacer una serie de elementos como acciones correctivas. ¿Cuál es la cosa acá? Y es que eso impacta directamente en los costos de la empresa. Primero notamos la eliminación. Entonces, si tenemos un motor, por ejemplo, de una máquina que esté generando ese ruido constante y los operadores pues se están quejando de que la máquina está generando mucho ruido, pues ¿qué se hace? Quitar la máquina, eliminarla. Y cuando se elimina la máquina, pues tenemos dos alternativas. Hacer el trabajo que hacía esa máquina de otra manera, puede ser directamente con los operadores, o sustituyendo esa máquina por otra, una más moderna, que no genere tanto ruido, ¿cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Aislarla, es decir, llevar esa máquina y colocarla a un sector alejado de la instalación completa y pues allá, digámoslo así, solita la máquina pues hace sus funciones y no hay operadores o tantos operadores que tengan contacto con esa máquina, es decir, se aísla la máquina en un sector para que no cause tantos inconvenientes. El tema de ingeniería, pues ya son todas esas acciones que nosotros como ingenieros podemos hacer. Entonces, el caso de, pues, hacer acciones de control, utilizar algún tipo de controlador PID que module la velocidad de giro del motor y eso haga que el ruido disminuya, ¿cierto? Etcétera. Y las otras pues ya son del ámbito administrativo y siempre, pues los equipamientos de protección personal. ¿Por qué aparecen estos al final de esa pirámide invertida? Porque son los más baratos, ¿cierto? Entonces, si el inconveniente es del ruido que genera la máquina, pues ¿qué es lo primero que nos va a decir la empresa? Colóquese los elementos de protección contra el ruido, dado a que no les va a salir tan costoso a la empresa. Pero si ya lo que se quiere es sustituir la máquina completamente, eso va a afectar directamente en los costos de la empresa.
Entonces, pues digamos que en esa jerarquía que tenemos ahí, vamos a ir pues de las acciones que le van a costar menos a la empresa hasta las que les van a costar más, que ya sería pues el tema de la sustitución o de la eliminación. Entonces sí vemos que hay una relación inversamente proporcional de acuerdo a la jerarquía de controles que nosotros hagamos para analizar y controlar esos posibles riesgos que se presentan dentro de una instalación. ¿Listo? Bueno, estudiosos, eso era lo que les quería comentar por esta actividad, eh, por por esta sesión. Espero pues que les haya sido útil. Ya estamos finalizando nuestro estudio. Nos queda simplemente una actividad. Ya hicimos la actividad 3 que era la tarea de los riesgos específicos. En base pues a ese cuadrito que teníamos ahí. Nos resta un foro en base a los primeros auxilios. Por favor, para esa actividad analicen muy bien el campo de aplicación, es decir, en lo que ustedes trabajan y cuáles elementos usan en caso de que se presente un accidente. Dado a que es muy diferente un accidente que se presenta en una oficina donde no hay maquinaria pesada a un accidente que se puede presentar en una planta metalúrgica, por ejemplo, ¿cierto? Una quemadura dada en una planta metalúrgica pues va a ser mucho más grande o mucho más peligrosa a una quemadura que se puede presentar en una cafetería, por ejemplo. Entonces, digamos que sean muy específicos con esos elementos que va a tener ese botiquín para el tema de los primeros auxilios. Y la actividad final pues sería una pequeña evaluación referente a ese material que teníamos en el módulo 2. Entonces, estudiosos, muchas gracias por la atención. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Yo estaré dispuesto pues a resolver sus preguntas y cualquier comentario adicional igualmente lo pueden hacer. Esta grabación les va a aparecer ahí en el módulo para que la puedan ver y no sería más. Entonces, muchas gracias nuevamente por la atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. You are now muted.